El promedio, vamos a identificar clases de promedios, ¿ya? A ver, dice que, ¿qué vamos a ver hoy día? Promedios, ¿no? Vamos a resolver promedios contextuales, reales, matemáticos, que implican utilizar el promedio aritmético y el promedio ponderado, ¿ya? Lo normal que se ve siempre con ustedes cuando quieren sacar sus notas, ¿no? Es el promedio aritmético, ¿ya? El promedio ponderado ustedes lo van a ver en la universidad, ya por eso se llama. Generalmente cuando están en la universidad van a decir a su profesor, no le van a decir, profe, ¿cuál es mi promedio? Sino le van a decir, profe, ¿cuál es mi ponderado? ¿No? Eso es en universidad, pero en el colegio, ¿qué se saca? El promedio aritmético. Por eso dicen, no, profe, ¿cuál es mi promedio? ¿Aprobé? ¿No aprobé? ¿Cuál es el objetivo de un promedio, chicos? Es homogenizar, ¿no? Siempre, pongamos, si hablamos de notas, hay chicos que jalan, hay chicos que sacan 20, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el promedio del aula, voy a homogenizar, ¿no? O sea, voy a sacar que ese promedio no va a ser ni 20 ni 0, va a ser un intermedio, ¿no? Un intermedio. Ese intermedio se le llama promedio. Ya en este caso del ejemplo, ven ustedes que hay el promedio de tallas, ¿no? Y ustedes ven que hay personas que son muy altas, personas que son muy bajitas, como el de aquí, y el promediar nos va a salir más o menos, eh, lo voy a homogenizar, ¿no? Van a ser casi homogéneos. Eso sería un panorama de lo que es un promedio, ¿no? A ver, las preguntas serían cómo se habría determinado la estatura media. Esto sería la estatura media o promedio, ¿no? ¿Qué crees que es importante calcular la estatura media? Sí, pues, no, sí, es importante tener un promedio. Ahora, ¿qué tenemos que saber para este curso? Un poquito de fracciones, porque un promedio generalmente, en promedio aritmético es una acción, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Esto, por ejemplo, tiene que saber desarrollarlo, ¿no? Esto es una fracción heterogénea, ¿no? Heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque sus denominadores son diferentes, ¿no? Son diferentes. Si fueran iguales es fácil porque sería una eh, eh, fracción homogénea, ¿no? Pongámosle así, ¿no? Un quinto, pongámosle. Un quinto más 3 quintos más 7 quintos, pongámosle. Esto es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que tienen denominadores iguales todos. Y eso es sencillo, ¿no? Aquí, ¿qué se hacía? Se ponía el mismo denominador y luego se sumaba los numeradores como si fuera una suma de números naturales simples, ¿no? Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? 1 más 3, eso es 4, 4 más 7, eso es 11. 11, ¿qué cosa? Quintos, quintos, ¿no? Es sencillo, entonces, una fracción homogénea. Acá lo que nos pide es una fracción heterogénea. ¿Cómo se hace una fracción heterogénea? A ver, ¿quién está atento por ahí? Capaz está atento Jordan, que siempre está perspicazmente ahí atento, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer en una fracción heterogénea es, uno, homogeneizando. Es decir, que tengan el mismo denominador. Otro es en hacerlo por pares. Ya, vamos a hacerlo de las dos formas rapidito para tener una fracción. Ya ver. El problema dice que es un tercio más un quinto más un cuarto. Como les decía, una forma sería que haga parte por parte, ¿no? Aquí, primero lo de paréntesis. ¿Cómo haríamos si son solamente dos? Sencillo, ¿no? Como decía Jody, hacemos la carita feliz. ¿Qué quiere decir? Que voy a multiplicar estos dos, y luego estos de aquí, ¿no? Los de abajo. También los multiplica. Entonces ahí quedaría lo siguiente. Si multiplico estos dos, quedaría 1 por 5. 5.
Si multiplico estos dos, quedaría 3 por 1, 3. Y abajo, ahí da la carita, la sonrisa, se multiplicaría 3 por 5, ¿no? 15. Y ahí, ¿qué nos quedaría? 8 entre 15, ¿no? 8 entre 15. Ya. 8 entre 15 quedaría. Todavía eso más lo que falta, ¿no? Lo que va a bajar. Falta la suma de un cuarto. Y ahí aplicaría otra vez el mismo método, ¿no? El mismo método de la carita feliz. ¿Qué dice? Tengo que multiplicar estos dos, luego tengo que multiplicar todos de aquí. Multiplico. Ahí está, ¿no? La carita feliz. Entonces, aquí sería 8 por 4, ¿no? 8 por 4 sería 32 más 15 por 1, 15 por 15. Entre otro de producto de abajo, ¿no? Y 4 por 15, 60. Entonces esto nos va a salir 32, 15 sería 47, 47, 60. ¿No? Ya, a ver. Esto es una forma, como les digo. Veamos la siguiente forma. Viendo la carilla y decimos, ¿no? 1, 1, 1, y sale. Vamos a decir, ¿no? Sale con el método de la homogenización. Método de homogenización. Y es un poquito más lento. Y ya tenemos ahí el número T más un quinto más un cuadro, ¿no? Un quinto más 15 por 4, 60. Entonces, ¿ahí cuánto sería? 32 más 15, eso sería 47, ¿no? 47 sobre 60. Entonces ahí estaba el primer método. El segundo método se llamaba el método de la homogenización. Homogenización, ¿qué era? ¿De qué palabra venía homogenizar? De la fracción homogénea, ¿no? Les decía que una fracción homogénea es muy fácil de desarrollar. ¿Por qué? Porque solamente es como pongamos un quinto, más 3 quintos, más, no sé, puede ser 11 quintos, ¿no? Entonces esto es sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente se pone un solo 5, por eso es que se llama homogéneo, porque están homogéneos o iguales, un solo 5 y lo de arriba se suma, ¿no? Sería 1 más 3 más 11, ¿no? Eso es sencillo. Y ahí suma sería 11 más 3, 14 más 1, 15, ¿no? 15 sobre 15, y también lo puedes todavía mitad, mitad, o quinta, quinta, ¿no? Sería 3 aquí. Bueno, eso es fácil, ¿no? Es un método que cuando está homogéneo, pero acá, en nuestra fracción que estamos viendo aquí, es heterogéneo, pero el método de la homogenización nos lleva a que sea homogéneo. ¿Cómo? De esta forma. Entonces tenemos la fracción un tercio más la otra fracción un quinto más la otra fracción que es un cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ser homogéneo, es decir, tiene que ser igualitos todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por los factores que le faltan. Por los factores que le faltan. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? Ya, entonces vamos a multiplicar qué es lo que falta ahí. Por eso está poniendo por. Y el de azul ya. Por ejemplo, el primero que le falta, solamente el denominador está 3. Me faltaría qué cosa? El 5, si hay un 5 arriba y un 5 abajo. Se pueden cancelar, ¿no? Por eso se pone arriba y abajo. Multiplicado por qué falta aquí el 4. 4. 4, 4. Se pueden cancelar, entonces no pasa nada. Estoy agregando ambos, ¿no? Aquí en el segundo me falta el 4. Si ahí está abajo, también arriba. Y faltaría el 3, ¿no? Si está abajo, también estaría arriba. Se pueden cancelar y quedaría un quinto nomás a mí, ¿no? Aquí, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el 3 y el 5, ¿no? El 5. Ya está, ahora sí, fíjense, ya es homogéneo. Todos tienen un 3 por 4 por 5, 3 por 4 por 5, 3 por 4 por 5, ¿no?
Entonces él pone un solo denominador que es 3 por 4 por 5. ¿Cuánto sería 3 por 4? 12, ¿no? 12 por 5, 60. Es decir, es 60, 60, 60 en ambos. Si es homogéneo, un solo 60, ¿no? Y arriba sería la sumita de esos. ¿Cuánto es aquí? A ver, acá es la multiplicación de 4 por 5 por 1. 4 por 5 es 20, por 1, 20. En el siguiente, esto es 3 por 1, es 3 por 4, 3 por 4, 12, ¿no? Y aquí 3, 5 por 1, 5 por 3, 15. Ya está. Y ahí nada más sería fácil la sumita, pues, ¿no? 60 y sumas. Y sumas sería 20 por 12, sería 32, 32 por más 15. 20 más 12 más 15. ¿No? ¿Cuánto sería aquí? 7. Y aquí 2, 3, 4, 47, ¿no? Y justamente es lo mismo, pues. 47 aquí y 47 aquí. Ahí están los dos métodos. Y ya, chicos, recordar eso nada más. Lo siguiente que tenemos que utilizar como herramienta es también las radicales o las raíces, ¿no? Y para no utilizar calculadora, porque con la calculadora sí nos sale cualquier raíz, ¿no? Para no utilizar, lo que vamos a utilizar son los cuadrados. Ya los cuadrados. Es decir, aquí esto va a ser igual 36, que es, no es 6 al cuadrado, ¿no? Por 25, que es, no es 5 al cuadrado, ¿no? Y 144, que es, no es 12 al cuadrado, ¿no? Y fíjate, las propiedades de los temas de álgebra de primeros temas, ¿ah? Que se llama ley de exponentes, no sé si se acuerdan. ¿Qué quiere decir? Que si tienes a la n, b a la n, c a la n, ¿a qué es igual esto? Multiplicación por si acaso. ¿Es igual a qué cosa? A por b por c, todo elevado a la n. Esto se distribuía. Ese era lo mismo. Entonces, eso es lo que voy a aplicar aquí. Ley de exponentes. Entonces, acá va a ser igual a 6 por 5 por 12, todo elevado al cuadrado. Y ahí sí se puede decir, ¿no? Se cancela el cuadrado con la raíz. Si se cancela, ¿qué nos quedaría ahí? Solamente el producto de adentro, ¿no? Nos quedaría el producto de adentro, que es 6 por 5 por 12. Eso es la solución. Ya. Entonces, prácticamente 6 por 5 es 30, es decir, voy a hacer un 0, y esto de acá sería 360, ¿no? ¿Está bien? Multipliquen 6 por 5, que es 30, y 30 por 12. Ya, salía 360, ¿ya? Eso saldría. Ya, esa es la otra herramienta que tenemos que utilizar, saber operar radicales, ¿no? Aquí repite lo mismo. Fácil también, ¿no? Entonces, si hemos aprendido cómo desarrollar una fracción heterogénea, vamos a hacer el método que es un poco más directo, ¿no? El método de homogenización. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que homogenizar, ¿no? Para que sea homogéneo y sea más sencillo esa fracción. Entonces, ¿qué diríamos? Todos son como números primos. El denominador, entonces vamos a multiplicar por lo que falta, ¿no? Aquí falta el 7, también falta el 3, ¿no? Acá hay 3, 7 y 5. Acá faltaría el 5 y el 3, ¿no? Y si está eso, lo que agregué arriba, digo abajo, tiene que estar arriba también, ¿no? Todo lo que agregué. Acá me faltaría el 7 y el 5, ¿no? El 5. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que ya voy a tener una fracción homogénea que es 3 por 5, 15 por 7. ¿Ya cuánto sería ese producto de 3 por 5? 3 por 5 es 15, ¿no? Y ese 15 por 7. Acá sería 35, irían 3. Acá sería 7 más 3, 10. 105, ¿no? 105 sale ese producto. Si es 105, sería 105 aquí, 105 aquí, 105 aquí. Entonces sería cuando es homogéneo,
Se pone un solo y se suma cada uno, ¿no? Cada uno. ¿Y a cuánto es esa suma? El primero sería 3 por 7 por 1. 3 por 7 es 21. Y 21 por 1 sigue siendo 21. El segundo sería 3 por 1, 3. 3 por 5, 15, ¿no? Y el tercero sería 7 por 1, 5 por 1, 5. 5 por 7, 35. Y esa sumita sería igual a cuánto, a ver. 1 más 5, sumando las unidades, sería 5, 1 más 5, 6, 6 más 5, 11. Iría 1, ¿no? En las decenas sería 2 más 1, 3, más 3, 6, y lo que llevé sería 7. Entonces sería 71 sobre 105. Ya, eso sería la solución de esta fracción, ¿no? Solución. Y ahora, lo mismo, ¿no? En la 4, vamos a aplicar ¿qué cosa? Vamos a aplicar otra vez que se vayan. Acá hemos puesto que es cuadrática, ¿por qué? Porque es una raíz cuadrada, ¿no? Buscamos cuadrados para que se puedan arreglar. ¿Aquí qué es? Raíz cúbica. Entonces debemos buscar aquí que los exponentes sean cúbicos. ¿Ve? Entonces aquí lo que vamos a hacer con color verde es buscar los cubos. Fíjate, 125, ¿qué es? ¿No es acaso 5 al cubo? Sí, ¿no? 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Está bien? Por 64. 64, ¿qué sería? ¿No sería acaso 4 al cubo? ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 no sería 64. Sí, pues no. Ya. Entonces es 4 al cubo. Y 8, fácil, ¿no? 8 es 2 al cubo. ¿Por qué? Porque eso es 2 por 2 por 2, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ya, entonces ahí teniendo eso, aplicamos esto de aquí, que es la ley de exponentes, que diríamos, ahí ya, profe, raíz cúbica de todo eso es igual a 5 por 4 por 2, pero todo elevado al cubo, ¿no? De ahí que sería, el profe se van los cubos, con la raíz cúbica. ¿Qué nos queda dentro? 4 por 5 por 2. 4 por 5 por 2. 4 por 5 es 20, por 2 sería 40. Esa sería la respuesta de la número 4. Bien, chicos, entonces vamos a necesitar esas herramientas de raíces y fracciones en este tema. Por eso es que estamos haciendo saberes previos. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que saber para llegar al tema? Entonces, vamos ya al tema. Ya, vamos al tema, ¿ya? Entonces, chicos, decíamos que el tema era promedios, ¿no? Promedios. Ahí fíjense, y ahí está un pequeño concepto. Dice, se denomina promedio a aquella cantidad que representa a un conjunto de datos, es decir, va a haber un montón de datos, de eso solamente vamos a sacar un promedio, ¿no? Por eso decía, si quiero sacar la nota de todos los, el promedio de todos los alumnos, entonces tendríamos todas las notas de todos los alumnos. Y de eso voy a sacar una sola nota que va a representar al salón, ¿no? Que ese va a llamar la nota promedio del aula. Entonces siempre se tiene un montón de datos. Por eso se llama un conjunto de datos, dice aquí, ¿no? Un conjunto de datos. Con la condición, dice, que se encuentra comprendida entre el mínimo al más pequeño y el máximo. Ya el máximo. Claro, como les decía en el caso de las notas del aula, va a haber gente que jala, ¿no? Que tiene 0,5, que siempre dice 5, 5, todo le sale 5 por ahí a alguien. Y otro que tenga 20, pues, ¿no? Por ahí las chicas generalmente, ¿no? Entonces, el promedio no va a ser 20, no va a ser 5, ¿ya? Va a estar en el intermedio de ambos, generalmente, ¿no? Entonces, ese va a estar en el intermedio. Por eso acá dice va a ser menor y este a la vez va a ser mayor que el mínimo. Ya, chicos, entonces a lo que nos dice ahí en esa partecita, ¿no? El promedio va a estar comprendido entre el mínimo y el máximo de los datos.
Ya, entonces ahí tenemos ya más o menos una noción de qué es un promedio ahí. Y tenemos dos clases, ¿no? Dos clases de promedio. Ah, acá han puesto tres, ya bueno. Uno de ellos es el promedio aritmético. El promedio aritmético. Ya, el promedio aritmético no es más que la forma de cómo calculan todo sus notas, ¿no? A ver qué dice Jordan, a ver, te escucho. No, nada, ya. Seguro se va y quiere permiso para el baño. Así como Jody, profe, al baño. Ya. Ah, Jody siempre pide permiso para el baño, pues. Ya bueno, chicos, entonces, una forma, digo, hay uno de los promedios se llama promedio aritmético, ¿ya? Entonces, que les decía que el promedio aritmético no era más que la forma de cómo nosotros calculamos nuestra nota, ¿no? ¿Qué hacemos? Profe, yo tengo de nota, en mi cuaderno tengo 12, profe, en mi examen oral tengo 14, profe, en mi primera práctica calificada tengo 15, y profe, en mi promedio final del mes, del trimestre, me rajé y tuve 17, profe. Ahí están mis 4 notas, profe. ¿Qué se hace? ¿Cómo hallamos el promedio? El promedio aritmético es igual a ¿qué cosa? A la suma de todas, ¿no? De esas 4 notas. De esas 4 notas. En este caso de 12, 14, 15 y 17. ¿Entre cuánto se divide? Entre la cantidad de datos que había. ¿Cuántos datos había aquí? 4 datos, ¿no? Entonces, esto es entre 4. Chicos, entonces se divide entre la cantidad de datos. Por ejemplo, aquí hay cantidad a su 1, a su 2, a su 2, hasta a su n. ¿Cuántos hay? N datos, por eso está entre n. ¿Ya, chicos? Y ahí ustedes suman y dividen, pues, ¿no? Acá sumamos y dividimos entre 4 y nos sale nuestro promedio. Que generalmente, como dice aquí, va a estar comprendido entre el máximo. ¿Cuál es el máximo acá? El máximo es 17, ¿no? Y el mínimo es 12. Es decir, tu nota promedio tiene que estar mayor que 12 y menor que 17. Ya, fíjate acá, mayor que 12, menor que 17. A ver, ¿será cierto? Sí, pues no, sumemos. Sería 12 más 14. ¿Cuánto sería? Unidades, sumemos primero ya. 2 más 4 sería 6. 6 más 5 sería 11. 11 más 7, 18. Y van 1. Ya, y ahí sumamos 1 más 1 en las decenas. 1 más 1, 2. Más 1, 3. Más 1, 4. Más 1 que lleve, 5. 58 entre 4. ¿Cuántos de esos, chicos? Divides, ¿no? 58 entre 4. Aquí sería 1, quedaría 4. Acá la resta es 1, quedaría 18. Acá, ¿cuánto sería aquí? 4, ¿no? 4 por 4, 16. Acá la resta sería 2. Y coma pongo para agregar un cerito. Y aquí sería 5, ¿no? 5 por 4, 20. Y ahí quedaría 0. Es decir, ¿cuánto nos salió? 14.5. ¿Ves? Está prácticamente un poquito del 14 y menos del 15. Y se cumple con la teoría que dice, ¿no? Que ese promedio siempre es menor que el máximo, porque no salió cuánto el promedio, 14.5. Y si es menor que el máximo, ¿cuál es el máximo? 17. Y tiene que ser, dice también, mayor que el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 12. Se cumple la teoría, ¿no? Se cumple la teoría. El promedio siempre está comprendido entre el mínimo y el máximo. Ya, ese es entonces, ¿qué cosa? El promedio aritmético. El promedio aritmético, lo que siempre utilizamos en el salón para hallar nuestro promedio, ¿no? Ya, chicos, ese es el promedio aritmético. Siguiente promedio, el promedio. Acá hay un ejemplito más. Calcule el promedio aritmético de 18, 12 y 9. Hay 14, ¿no? ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4. Entonces tiene que ser dividido entre 4. De ahí ellos lo suman y de resultado nos dan 13.25. Y ese 13.25, ¿qué dice la teoría? Tiene que ser menor que el máximo. ¿Cuál es el máximo? 18. Si es correcto.
Y a la vez dice que tiene que ser mayor que el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? 9, ¿no? Entonces sí es cierto lo que dice, ¿no? Esa es la teoría. Siempre el promedio está entre el mínimo y el máximo de datos. Ya, ahora veamos el siguiente promedio, el promedio geométrico. El promedio geométrico no es más que la raíz enésima de todos los datos, ¿no? La raíz enésima de todos los datos. Es decir, si habrían dos datos, pongámosle, quiero sacar el promedio geométrico de dos datos, a ver, de 4 y 25, ¿ya? Esos son los datos, yo quiero el promedio geométrico. ¿Qué digo? ¿Cómo hay el promedio geométrico? Profe, tengo que sacar la raíz enésima. ¿Cuántos datos hay ahí, chicos? Solamente hay dos datos, ¿no? Dos datos nomás en ahí. Entonces, ¿aquí qué debe ser? Raíz cuadrada, ¿no? Cuadrada. Raíz cuadrada. Entonces, aquí, ¿de qué números? De 4 y 25. Raíz cuadrada. Entonces, ahí utilizaríamos, como les decía, el método del exponente, ¿no? Este es 2 al cuadrado y 5 es 5 al cuadrado. Aquí a la raíz cuadrada. Y ahí quedaríamos por ley de exponentes, chicos. Esto es igual a la raíz cuadrada de 2 por 5 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí diríamos que se va, ¿qué cosa? El exponente con la raíz. Y ahí sería nada más a 5 por 2 por 5, ¿no? 10. 10 sería, ¿qué cosa? Mi promedio geométrico de estos dos datos, ¿no? Del dato 4 y del dato 25. Ya, esa es la forma. Por eso estamos viendo que en la teoría que dice, la teoría dice, las cantidades sean a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta n. Si son n, ¿a qué va a estar elevado? A la raíz enésima, ¿no? Si son 3 datos, debe decir raíz cúbica. Si son 4 datos, raíz cuarta, ¿no? Del producto de los datos. Ya, chicos, esa es la forma de hallar un promedio geométrico. A ver, sacan eso, a ver. Ahí ya, ya era. Ya, entonces ya sabemos calcular como un promedio geométrico. Ahí. Ahora vayamos acá hasta el ejemplo, por si acaso ven ya. Aquí ustedes ven que hay ¿cuántos datos? 8, 343 y 125. Son tres datos, Entonces, ¿a qué va a estar elevado? A la raíz cúbica, ¿no? A la raíz cúbica. A la raíz cúbica. ¿De qué cosa raíz cúbica? Del producto de esos datos, ¿no? Acá está el producto. Y ahí acabas de decir, su solución, para no estar utilizando calculadora, sería así, ¿no? Raíz cúbica, ¿de qué cosa? De 8. ¿8 qué es? Ese no es 2 al cubo. Al cubo. A la 3, elevado a la 3. 343. Eso no es... a ver, sería algo... De 125, sí, no es 5 al cubo. Porque es 5 por 5 por 5. A ver, aquí, ¿qué sería? 2 por 12, no. 2. 3. 3 por 3, 9 por 3, 97. 4, puede ser, ¿no? 4 por 4, 16, no. 5. 6. 36. 36 por... No. Si no me equivoco, este 333, ¿qué tiene? A ver, vamos a ver, ya, vamos a desdoblar. 343. Esto sacando aquí, ¿puedo sacar qué cosa? Tercia. 7 por 7, 49, 9 por 7. Sí, creo que es algo de 7, ¿no? 17, si no me equivoco. 17 por 17. A ver, acá cuánto sería. 7 por 7, 21. A ver, ¿cuánto es? ¿Qué raíz es? A ver quién está. ¿7?
7 por 7, a ver, 7 por 7, 49. 49 por 7, sí, ¿no? Sí, es correcto. 9 por 7 es 63, van 6. Acá sería 7 por 4 por 7. 28 más 6, está bien, exacto. 334. No es correcto. ¿Quién escribió ahora? ¿Quién escribió? Para darle su like. Giancarlo. Oh, me sorprende, Giancarlo. Ya. Entonces ahí sería 7, ¿no? 7 al cubo. Ya, 7 al cubo. Y aplicaríamos ¿qué cosa? La propiedad de ley de exponentes. Al cubo aquí, acá sería 2 por 7 por 5 pero todo elevado al cubo. Y ahí se irían cubo con cubo, ¿no? Y solamente nos queda el producto de 2 por 7, 14, 14 por 5, 70. Es justo lo que queda, ¿no? 70. 2 por 7 por 5. Ya, entonces esa es la forma de calcular un promedio geométrico. Y tenemos el tercer promedio no tan utilizado, por si acaso. Pero bueno, vamos a estudiarlo igual. Pero no viene ni en admisión, nada. No. Chicos, que se llama el promedio armónico. Armónico, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Eh, en vez, es como el contrario del geométrico, del aritmético, ¿no? Entonces en el aritmético se dividía entre n, entre la cantidad de datos. Acá se pone n y abajo se va las divisiones. Es decir, como si son dos datos, como si quiero hallar el promedio armónico del, como 2 y 3, ya dos datos nomás. Dos datitos. ¿Cómo hallo el promedio armónico? ¿Cuántos datos son? Solamente dos. En el otro, en el promedio aritmético se dividía, ¿no? En este caso va arriba. Y abajo va a ir sus inversas de cada uno. Es decir, si es 2, acá sería un medio. Más, si es 3, sería un tercio. Así es eso, esa forma, ¿ya, chicos? Se invierten los enésimos. Y esto ya pues hacemos el aspito o carita feliz, ¿no? Aquí. Ahí haríamos la aspita o carita feliz. Y esto sería igual, acá sigue siendo 2. Y que arriba iría 1 por 3, ¿no? 3 más 2 por 1, 2. Y abajo que va el producto de ambos, ¿no? 2 por 3, 6. Ya acá sigue yendo 2. Abajo que va 5, ¿no? La suma de 3 más 2. Y acá 6. Acá su unidad sería, pues, ¿no? 2 entre 1. De ahí haríamos extremos, medios. Extremos se multiplican, medios también. Para que nos salga un solo. Y a ver, los medios, extremos irían arriba y los medios abajo, ¿no? 1 por 5, 5. Y los extremos 2 por 6, 12. Entonces nos queda 12 sobre 5 o 12 quintos, ¿no? Ese sería el promedio armónico de esos dos datos. Chicos, entonces es la forma de calcular un promedio armónico. A ver, vamos. Y aquí también hay un ejemplo de promedio armónico. Armónico, ahí está. Para tres datos en este caso, ¿no? 2, 4 y 6. Son tres datos, va 3 arriba. No, 3 arriba. ¿Y cómo van en los denominadores? La inversa de cada uno, ¿no? Un medio, un cuarto, un sexto. Y aquí puedes hacer homogenizando o un aspa, ¿no? En aspa. A ver, vamos a hacerlo rapidito por un costadito y a ver si acá sería un medio más un cuarto más un sexto. Vamos a homogenizarlo, a ver ya. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí, profe, me falta un múltiplo de 3. Si multiplico por 3 arriba, por eso hay 6. Hay 6. Me faltaría para que sea 4, un 2 también, ¿no?
un 2 también. Y ahí estaría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Entonces tiene que ser 12 en todo. Acá para que sea 12, ¿cuánto me faltaría? 3, ¿no? 3 por 4, 12. Para que sea 12, ¿cuánto me faltaría acá? 2 nada más, ¿no? 2 por 6, 2. Entonces, ahí que me quedaría, arriba sigue yendo el 2. Y abajo ya me quedó un homogéneo, ¿no? Todos tienen de denominador 12, 12, 12. Y arriba se sumarían lo que me quedó. 2 por 3, 6. Más 1 por 3, 3. Más 1 por 2, 2. Arriba me queda 2. ¿Y abajo qué va? La suma de los 3, pues, ¿no? Sería 6 más 3 es 9, más 2 sería 11. 11. 11 doceavos. Y el de arriba faltaría su unidad todavía, ¿no? Aquí así, sobre 1. ¿Y ahí qué se hace? Extremos medios, profe, extremos medios. Los medios van abajo, los extremos van arriba. Por acá ya, aquí. Y a ver, los medios abajo, 1 por 11, 11. Los extremos, 2 por 4, 2 por 12, 24, ¿no? ¿Está bien? Ah, espérate. Acá nos hemos equivocado. Este es número 3 y aquí también sería 3 y aquí también sería 3. Acá sería 3. 26. Ajá. 36. Y ahí sería la multiplicación de 3 por 12. 36. Y es justamente, ¿no? Lo que estaba aquí. Listo, chicos. Esa es la forma de hallar un promedio armónico. Armónico. Y ya, ahora, teoría, chicos, eso tienen que recordar que el promedio aritmético es mayor que el geométrico, mayor que armónico. Ya, el promedio aritmético, profe, siempre es mayor. A ver, saca eso. Siempre es mayor que cosa que el promedio geométrico. Y el promedio geométrico a la vez es mayor que cosa que el promedio armónico. Ya, el armónico siempre es más pequeñito. ¿Quién es más grande? El promedio aritmético. Más grande que el geométrico, más grande que el armónico. ¿Ya? Entonces ahí está la comparación aquí abajito también. Lo que estoy subrayando, que el promedio aritmético siempre es mayor que el promedio geométrico y mayor que armónico. Para cantidades iguales, si son cantidades iguales, o sea, los promedios de 2, 2, 2, 3, 3, algo así, ¿no? Ahí sí se va a cumplir que el promedio aritmético son iguales al geométrico y al armónico. No, el promedio, como digo, promedio aritmético de sacó 12, sacó 12, sacó 12, sacó 12, 12, todos sus exámenes, su cuaderno, todo sacó 12. ¿Cuál es su promedio aritmético? 12, pues, ¿no? Su promedio aritmético sería 12. ¿Cuánto sería su promedio geométrico? También va a ser 12. ¿Cuánto sería su promedio armónico? También va a ser 12. Ya por eso dice, para cantidades iguales, siempre va a ser su armónico igual al geométrico igual al armónico. Ya es un datito extra, ¿no? Pero es lógica, pues, chicos. Si tú tienes la misma nota, sí, tu promedio será la misma. Ahora, para dos datos es de esta forma, ¿no? Si tienes dos datos nada más, el promedio aritmético va a ser A más B sobre 2, ¿no? Ese sería la media aritmética o promedio aritmético. La geométrica sería la raíz cuadrada del producto de esos dos, ¿no? Y el armónico, chicos, va a ser 2 veces A por B sobre la suma de abajo, ¿ya? Listo. Y acá hay un datito más, que el promedio aritmético, en caso de 2 nada más se cumple, pero chicos, cuando tenemos dos datos nada más, multiplicado por el promedio armónico, va a ser igual al promedio geométrico, pero elevado al cuadrado, ¿ya?
Eso solamente va a cumplir cuando hablamos de dos datos. Cuando son tres datos ya no puedo decir que se da esta igualdad, que el promedio aritmético por el armónico me dé el geométrico al cuadrado. Ya solamente se va a dar en el caso este, de que cuando sean dos datos. Por eso dice A más B nada más. Ya, uno dice, profe, pero el armónico no era así, ¿no? ¿Cómo llegó a ser así? Porque el armónico, ¿cómo es? Para dos datos, ¿cómo sería el armónico? El armónico sería 2 aquí y aquí 1 sobre A, ¿no? Para los datos A y B. Si fuesen esos datos, ¿qué sería la inversa? Esto sería el armónico, ¿cierto? Pero si nosotros comenzamos a operar, nos tiene que salir así como esto. ¿Por qué? Porque aquí puedo hacer la carita feliz, profe. Aquí, ¿no? ¿Y ahí qué sería? Acá sería 1 por B, B, más qué cosa, 1 por A. Y abajo va qué cosa el producto A por B. Y arriba sigue siendo 2, entre 1, ¿no? ¿Y ahí qué se hace? A ese entre 1 multiplicado por esto y los extremos medios. ¿Y ahí qué va? Los extremos, profe, van arriba, sería 2 por 2B. 2 veces A por B. Y los medios, que es 1 con A más B, que quedaría A más B nomás. Por eso que queda así, chicos, ¿eh? Por eso que en el armónico, para esos dos datos, solamente que es el armónico reducido, sería como ya operado, ¿no? Es 2 veces A por B sobre la suma de A más B. Por eso está ya resuelto prácticamente, ¿no? Ya lo han aplicado. Y chicos, pues está en la forma reducida. Ya, entonces ahí tenemos solamente que se va a cumplir eso para dos datos, ¿no? Cuando son dos datos nomás, que la media aritmética es multiplicado por la armónica igual a la geométrica al cuadrado. Ya chicos, tengan como pendientes. Entonces, ahí está nuestro cuadro sinóptico que estamos viendo, promedios. ¿Cuántos promedios hay? Estamos estudiando el aritmético, el geométrico y el armónico, ¿no? Y del aritmético dice que va a salir el ponderado. Ya el ponderado. A ver, antes que nos acaba el tiempo y nos volvemos a reconectar. Ya, hallar la media armónica de dos datitos nada más, de 2 y 4. Ya haremos la forma reducida, pero no la forma reducida del promedio armónico. ¿Cuál era? Era 2 veces A por B sobre la suma, ¿no? Ya más B. Fresquito nomás, ¿no? Para dos datos, por si acaso. Para tres datos ya no se cumple eso. Fíjense acá. Aquí está, justo hace ratito que estábamos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos, chicos? Ah, ya, profe, aplicamos lo que hemos entendido hace ratito, está fresco todavía. Entonces diríamos, reemplacemos para esos dos datos, que es 2 y 4. 2 y 4. Entonces sería A sería 2 y B sería 4. Entonces, de 1, mi promedio armónico va a ser 2 veces A, que en este caso A es 2, y B es 4. Sobre la suma, ¿no? De A, que es 2, y B, que es 4. Ya está. ¿Cuánto sería acá? 2 por 2. 4, 4 por 4, 16. Y abajo, ¿cuánto sería la suma de 2 y 4? Sería 6, ¿no? Y ahí puedo sacar mitad, ¿no? Mitad y mitad. Mitad de 16 es 8 y mitad de 6 es 3. Entonces, ¿qué me quedó? Respuesta de mi promedio armónico. Arriba quedó 8 y abajo quedó 3, ¿no? 8 tercios, 8 tercios. Entonces sería el promedio de esos dos, ¿no? 8 tercios. En la número 2 dice Juan obtuvo en el primer trimestre 12 en matemática, en el segundo trimestre 14 y en el último 16. ¿Cuál es su promedio? ¿Cuántos datos tenemos? 3 nada más, ¿no? Primer bimestre, segundo bimestre
y el último que le llaman o tercer bimestre. ¿Cuál es el promedio? Entonces sumemos cada nota, pues, ¿no? Entonces acá que tenemos un conjunto de datos y esos datos son notas y esas notas son 12 para el primer bimestre, para el segundo bimestre es 14 y para el último bimestre es 16. Ahí están esos datos, ¿no? Con esos datos, profe, voy a sacar el promedio. Cuando me hablan solamente de promedio y no me especifican si es el armónico, el geométrico o el aritmético, cuando solamente nos hablan de promedio, vamos a asumir qué cosa, que me está hablando del promedio aritmético, del primero, ¿ya? Del promedio aritmético. Ah, ya, profe, el aritmético es fácil, pero, profe, claro, ¿no? ¿Qué haces? Divides entre la cantidad de datos que tienes. ¿Cuántos datos tienes? 3 datos. Y arriba sumas esos datos, ¿no? Esos datos. ¿Qué son esos datos? 12, 14 y 16. Entonces, mi promedio aritmético va a ser igual a qué cosa? La suma de las unidades, asumamos las unidades. 2, 4. 2 y 4 serían 6. 6 más 6 serían 12, iría la unidad, ¿no? Y ahora sumemos las decenas. 1 más 1 más 1, 3. Y lo que llevé, 4, ¿no? 42 entre 3. Eso se puede dividir, ¿no? O sacar tercio. ¿Cuánto sería, chicos, tercio de 42? Si no me equivoco es 1 y 14, ¿está bien? 14, ¿no? Está bien, ¿no, chicos? A ver, 3 por, si quieres multiplica 3 por 14 tiene que salir 42. ¿No? ¿Está bien? Ya. Entonces aquí el dato o el promedio aritmético nos salió, ¿qué cosa? 14. Y es mayor, menor y menor que el mayor, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el mayor es 16. El mayor es 16 y es menor que el 16. Y a la vez es mayor que el menor, que es 12, ¿no? Entonces se cumple también. Ya eso por un lado, ¿no? Pero acá solamente me piden el promedio aritmético en este caso. Ya. 12, no. Acá, ¿cuánto sale, chicos? Ya. Número 3. Número 3. Sí. Nos dice, mira, si el promedio geométrico es 20 y el promedio aritmético, el promedio armónico es 16, ¿cuánto vale el promedio aritmético? Entonces acá yo asumo que es para dos datos, ¿no? Para que se pueda cumplir esta propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Para dos datos que la media aritmética multiplicado por la media armónica nos da el geométrico al cuadrado. ¿No? Entonces eso diríamos, ¿no? Allá, profe, aquí tengo mi formulita que usted me dio y que dice que mi media aritmética multiplicado por mi media armónica me va a dar a mi media geométrica, pero elevada al cuadrado. Allá. ¿Tengo mi aritmética? No, justamente nos pide mi aritmética, ¿no? Multiplicado por la armónica. La armónica sí tengo, es 16, profe. ¿Tengo mi geométrica? Sí, es 20, profe. Pero me dice que es 20 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ya está. Ahí me sale la aritmética, pues. La aritmética. 20 por 20 es 400, ¿cierto? Eso tiene que ser dividido porque acá está multiplicado, pasa a dividir entre 16. Ya, ahí puedo sacar, ¿qué tiene? Cuarta, pues, 4. Cuarta de esto, 100. Y acá cuarta, ¿no? Cuarta 1, cuarta de 100, 25. Ah, ya, profe, entonces ¿esto cuánto queda? Solamente queda 25. Entonces mi media aritmética es 25, ¿no? Aquí me vale 25, profe. Ya, chicos, entonces ustedes operen, saca mitad, lo que tenga, pues cuarta, tercia. En este caso tenía 10,
cuarta y luego cuarta también, ¿no? Ya. Aquí el 4 también solamente son dos datitos, dos datitos. Hallar la media aritmética. Fácil, pues, ¿no? Profe, en la 4, por aquí, ¿qué me pide la media aritmética? La media aritmética de dos datos es sencillo porque es dividido entre dos y arriba va la suma de los datos, profe. ¿Qué datos son? Los datos son 100 y 4, ¿no? 100 y 4. ¿Cuánto sería? Eso, 104, ¿no? 104 entre 2, ¿cuánto es, chicos? 104 entre 2, profe, eso me va a salir 52, ¿no? 52. Y ya eso sería aquí. Mi media aritmética me saldría 52. Hallar la media geométrica de 4 y 9. Eso está bien fácil, ¿no? Profe, sencillo. ¿Por qué? Porque son dos datos nomás, profe. Y no me complico, profe. Claro. Entonces, ¿qué vas a decir? Mi media geométrica va a ser igual a qué cosa. Si son dos datos y es geométrica, se aplica raíz, ¿no? Si es cuadrada, si son dos datos serían cuadradas. Si son tres datos cúbicas, ¿no? Entonces esto sería raíz cuadrada. ¿De qué número? De 4 multiplicado por 49. El producto, o sea, en la geometría, ¿no? Ah, ya, profe, entonces, ¿qué hago? Ah, ya, pues buscamos cuadrados. Como está, es raíz cuadrada, buscamos cuadrados. ¿Por qué? Porque el 2 es elevado al cuadrado y 49 es 7 al cuadrado, ¿no? Acá la raíz. Y aquí, ¿qué vas a decir? ¿Raíz de qué cosa? De 2 por 7, todo elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí se iría, pues, ¿no? Cuadrado con la raíz. ¿Qué me queda? 2 por 7 nomás, profe, me queda. Ajá, muy bien, 2 por 7. ¿Y cuánto es esto? 14, ¿no? 14. Listo, entonces esa es la forma muy sencilla de calcular el promedio aritmético, geométrico y armónico de eso. Veamos siguiente página. ¿Aprende más de frente? Sí, ¿no? Aprende más, dice. Ah, ya, debe ser más complicado. Vamos a ver ya. Aprende más. A ver, como tenemos tiempo, creo que vamos a hacer todo. No sé, vamos a ver ya. Y dice, el mayor promedio de dos números es 21. ¿Cuál es el mayor promedio, chicos? El mayor promedio, profe, es el aritmético, profe. ¿Te acuerdas? Dice, ¿no? Mi promedio aritmético siempre, dice, era mayor al promedio geométrico y a la vez este era siempre mayor al promedio armónico, ¿no? Siempre, siempre el aritmético era mayor que el geométrico mayor que el armónico. Entonces, si me dice el mayor promedio de los números, ¿de qué promedio me está hablando? Del aritmétrico, pues, profe, ese es el mayor de todos. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Que mi promedio aritmético es 21. 21. Sigamos, dice, si la diferencia entre ambos números, porque se supone que esto solamente, ¿en qué se cumplía? ¿En qué se cumplía? De dos datos, si no me equivoco, ¿no? Ya. Dice, si la diferencia entre ambos números es 12, ¿cuál es el número menor? Ya. Entonces me está hablando de qué cosa, solamente me está hablando del aritmético, ¿no? Ya sabemos que está hablando solamente del aritmético. ¿Y cómo calculamos el promedio aritmético? El promedio aritmético, profe, calculamos con una sumita, ¿no? Una división. Si son dos datos, dos números, ¿entre cuánto sería? Entre dos. Y ahí estaría la suma de esos dos números, ¿cierto? Porque me dice dos números nada más son, ¿no? Entonces, chicos, ya me dan de dato ese promedio. Ya me dan de dato. Acá está, 21. Mi promedio aritmético es 21. Entonces reemplazaría 21. ¿Qué pasó? Escríbeme porque no le escucho. ¿No se escucha bien mi audio o qué? ¿Aló? ¿Aló? Sí se escucha bien mi audio. Ya, entonces decimos que ya tengo de dato mi promedio aritmético, que es 21, fíjate. Y aquí tenemos los dos números, ¿no? La más B.
Espérense un momento. Silenciar a todos. Sí. Ya, a ver, ¿me escuchan, chicos? Sí, ya. Ya, entonces aquí, esto de aquí vamos a multiplicar, ¿no? La dividiendo pasaría a multiplicar. Sería 21 por 2, 42. 42, ¿qué sería? La suma de A más B. De los dos números, ¿no? La suma de los dos números es 42. Pero acá nos dice si la diferencia de ambos es 12. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que la resta es 12. Eso es lo que me está diciendo. Entonces acá que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿no? Y eso ya hemos hecho. Eso ya hemos hecho. Y una de las formas era sumarlo nada más, ¿no? Sumarlo. ¿Qué hacemos? Sumemos, profe. Sumemos. Allá. ¿Qué sería acá? Si sumamos, ¿qué sería? B y B, ¿no? Sería esto, profe. B más con B menos serían. Solamente me quedaría A más A, que sería 2 veces A. Esa es una forma, ¿no? Hemos visto que en sistema de ecuaciones hay 3 formas. Y esta es una de ellas que habíamos visto. Y aquí si sumamos sería 42 más 12 serían 54. 54. Entonces ahí saldría el valor de A, ¿no? Que sería 54 entre 2. Porque el 2 se está multiplicando, pasaría a dividir. ¿Cuánto sería 52, 54 entre 2? Sería 27, ¿cierto? 27. Ah, ya. Si yo ya tengo un dato, puedo reemplazar, ¿se acuerdan? En cualquiera de estos dos para hallar el siguiente dato, ¿no? Entonces, pongamos yo reemplazo aquí. Acá dice que es 12 igual a A. ¿A cuánto sale? 27 menos B. Ahí me tiene que salir el valor de B. El B que está con negativo pasaría a sumar aquí con positivo. Acá que queda el 27. Y el 12 que está con positivo pasaría a restar. Ya la idea que queda B positivo, ¿no? ¿Y esa resta cuánto es? Esto sería 15, ¿cierto? Entonces ahí tengo los dos valores, 27 menos 12, 15. Tengo los dos valores. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Los dos valores o qué nos pide? ¿Cuál es el número menor? Dice. ¿Cuál es menor, chicos? ¿15 o 27? Porque nos salieron los dos números, ¿no? El menor, profe, obvio que es 15, pues, ¿no? El menor es 15 y eso es lo que nos pedía. El menor, profe, es 15. El otro es 27. Esa sería la forma, ya chicos, esa sería la forma. Número 2 en Aprende Más. Dice, hallar dos números sabiendo que su media aritmética es 5 y su media armónica es 24 sobre 15. Ya, solamente me habla de dos números, ¿no? De dos datos. Y era un caso especial, ¿se acuerdan? Era un caso especial. Ya chicos, esto como va a estar grabado, no importa si lo borro porque lo pueden ver. ¿Ahora se está grabando? Sí, ¿no? Ya, a ver. Entonces, número 2. Número 2 dice, dos números, sabiendo que su media aritmética es 5. A ver, si son dos números, mi promedio aritmético se halla de esta forma, ¿no? A más B sobre 2, ¿no? Y cuando son la media aritmética, la media armónica, ¿cómo se llama? Este era 2 veces A por B sobre A más B, ¿cierto? La resumida. Esa es la resumida de la armónica, ¿no? Y ahí nos dice qué cosa, que el primero, que es la aritmética, nos sale 5. Y la armónica nos sale 24 tercios, no, quintos, ¿no? Y ahí nos pide hallar, pues, hallar eso. Entonces, esta partecita lo borro. Y aquí en la primera ecuación, ¿qué nos saldría? Que A más B sería igual a ¿cuánto? El 2. Está dividiendo, pasaría a multiplicar, sería 2 por 5, 10, ¿no? Y aquí ¿cómo sería, chicos? Acá puedo sacar mitad, ¿no? Porque aquí puedo sacar mitad. Mitad 1
Acá mitad sería 1 y acá mitad sería 12. Ya, entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me quedaría aquí? ¿Qué me quedaría? A por B nada más, porque ya se fue el 2, igual a 12 y el A más B igual a 5. ¿No? Ya. Fíjate, arriba dice que A más B es 10 y abajo dice que es igual a 5. Pero acá obviamente está involucrado en el A por B, ¿no? Por eso es diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, multiplicamos, ¿ya? Multiplicamos. Este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Acá me quedaría 5 veces, ¿qué cosa? A por B. 5 veces A por B. El A más B dividiendo pasaría a multiplicar. Eso sería 12 veces el A más B. ¿No? Ya está. Pero tengo ya una partecita, ¿no? ¿Cuánto es el A más B? Ah, profe, eso es 10. Entonces sería multiplicado por 10, reemplazando, ¿no? Esto sería igual a ¿qué cosa? A 5 veces A por B. 5 veces A por B. Ya, ¿y qué quedaría, chicos? Ah, profe, acá ¿qué queda? Puedo sacar, esto de, el 5 pasaría a dividir, pues, ¿no? Entonces solamente quedaría A por B igual a 12 por 10 entre 5. Ahí que serían quinta, pues, profe, quinta, claro, quinta 1, quinta 2, ¿no? Y solamente me queda, 24. ajá, el A por B es 24. 24. Ya, entonces ahí tenemos por un lado el producto y por otro lado la suma, ¿no? La suma, ¿cuánto es? 10. Y ahí tantearíamos, pues. La suma es 10 por si acaso aquí. Ya, a ver, ¿qué números sumados 10 y multiplicados me den 24? Ah, profe, ¿qué puede ser? Ah, puede ser, como son números, puede ser, profe, 2 por 12. Y la suma de esos dos tiene que salir 10. ¿Sale 10? No, ¿verdad? Entonces no cumple. ¿A qué otro número? A ver, sería el 3 por 8, ¿no? 3 por 8. 3 por 8, 24. Ahora, 3 más 8 nos sale 10. No, ¿verdad? No. Y pues, por último, pues el 6, ¿verdad? 6 por 4. 6 más 4. Sí, ahí sí cumple, ¿no? Es 10 y aquí es 6 por 4, 24. Entonces los números cuando son es 6 y 4. Pues. Ya, entonces en aquí los dos números es 6 y 4. Ya chicos, ese sería el dato. Otro, como no quieren tarear, no quieren utilizar su cerebro y quieren ser, como se dice, mánicos o algebraicos, lo que vas a hacer es despejar, pues. Ah, profe, quiero despejar a, esto sería 24 sobre B. Entonces ese A reemplazarías acá. Eso dice 24 sobre B más B igual a 10. Ahí sale el B, ¿no? Ya tenemos una ecuación. Y ahí operarías nada más, ¿no? Que diga B por B, B cuadrado, profe. Todo entre B más 24. Igual a 10. Este que está dividiendo pasaría a multiplicar. Acá sería 10 veces B. Entonces ya no sería abajo. Subiría. Y ahí que nos quedaría, así, ¿no? Una cuadrática. B cuadrado menos 10 veces B más 24. Igual a 0, porque todo lo pasé al otro lado. Y acá es 10B menos 10B. Y ahí que puedo hacer aspita, ¿no? Un poquito más largo, pero
pero ya exacto. Así, acá sería, a ver, con negro ya. B cuadrado es B por B. B por B, B cuadrado. Acá tendría que ser, ¿y cuál es 6 por 4? 6 por 4. 6 por 4, 24. Que sea negativo, tendría que ser menos y menos. Y ahí me queda el aspa. ¿Por qué? Porque B por menos 4 sería menos B, menos 4 veces B. Y acá B por menos 6 sería menos 6B. ¿Esa suma cuánto es? Menos 10B, ¿no? Menos 10B. Y eso es justamente lo que está aquí. Por eso cumple. Entonces diríamos que un factor es B menos 6 y el otro factor es B menos 4. Y ese producto tiene que ser igual a 0, ¿no? A 0. A 0. Entonces, uno de los dos es 0. Entonces diríamos, o este es 0 o este es 0, ¿no? Si el primero es 0, B menos 6 debe ser 0. Entonces, ¿cuánto es el B? B es 6. Ah, profe, pero si en el otro caso es igual a 0, entonces si B menos 4 es 0, entonces el B debe ser 4. Ya, a eso es lo que ya, chicos, entonces es una forma, o lo Profe, tanteamos, ya, ya. Entonces ahí están los dos datos también, 6 y 4. Un poquito más complicado, pero también sale, ¿no? Y chicos, ahí está 6 y 4. O el otro es el tanteo nada más, ahí mismo, pero más rápido. Utilizas tu cerebrito en vez de operar mucho. Ya, número 3. Número 3. Número 3. Número 3 dice, se sabe, la número 3 dice, se sabe que el promedio aritmético de dos números es 2 y el promedio ¿cuál es el promedio geométrico? Ah, ya, eso es fácil, ¿no? ¿Por qué? Primero habla de dos nada más, de dos números, es decir, son dos datos nada más. Y cuando son dos datos, ahí ve que se cumplía que el promedio aritmético multiplicado por el promedio armónico era igual a ¿qué cosa? Al promedio geométrico, pero elevado al cuadrado, ¿cierto? Eso se cumpliría cuando solamente hablábamos de dos datos. Entonces aquí nos dice el promedio aritmético, esto de aquí, dice 12. Luego nos dice que el promedio aritmético, o sea, esto de aquí, es 3. Y pide hallar el promedio geométrico, o sea, esto de acá nos pide. Mi promedio geométrico. Al cuadrado, ¿no? Entonces quiero esto de aquí. Ya pues. Este que está con cuadrado tendría que pasar como raíz, ¿no? Entonces acá quedaría raíz cuadrada. Ahí me va a salir mi promedio geométrico. Y acá adentro está un producto, ¿no? Un producto de 12 por 3. ¿Cuánto es eso? 36, ¿no? Prácticamente me está pidiendo la raíz cuadrada de 36. Y eso es conocido, pues, ¿no? 6, ¿no? 6 por 6, 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Es decir, que mi promedio geométrico es 6. Es 6. Fácil, sabiendo la formulita, ¿no, chicos? Si no supieras, te haces bolas. Así que atentos. Número 4, el promedio aritmético de dos números también me habla de dos números, entonces ese es caso particular, ¿no? Dice, el promedio aritmético es 22.5 y su promedio geométrico es 18, entonces ya es la diferencia de los dos números. Entonces ya sabemos cómo calcular el promedio aritmético. El promedio aritmético se calcula sobre una suma y eso dice que es 22.5. 22.5. Luego me habla de que el promedio geométrico y se calcula de esta forma, de A por B. Eso dice es 18. Lo que me pide es la diferencia de ambos, es decir, me pide
A menos B o B menos A, ¿no? La diferencia de esos dos números me pide. Entonces tenemos que saber esos dos números. Acá operemos, multiplica 2. ¿Por qué? Porque está dividiendo, pasaría a multiplicar. Acá sería A más B, va a ser 2 por 22.5. ¿Cuánto sería eso? 0.5, allá. 2 por 5 sería 10, ¿no? 10 punto aquí. Van 1, ¿no? 2 por 5 van 1. Acá 2 por 2 sería 4 más 1, 5. ¿Ya? Y acá hay otro 2 por 2, sería 4. 45. 45.0 es lo mismo que decir 45 solamente, ¿no? Solamente decir 45. Ya no necesito poner el punto 0. Ya, entonces tengo la suma que es 45. Acá la raíz. Entonces esta raíz tendría que ir al otro lado para tener solamente el producto, ¿no? El producto. Eso sería 18 al cuadrado. 18 al cuadrado. Tenemos dos números que tienen que sumar 45 y al multiplicarlo nos tiene que salir 18 al cuadrado. Ya. ¿Tanteamos, chicos? ¿Qué les parece? Ya, pongámosle. Este 18 es para casito más acercado ya, para tantear. Acá dice que va a ser A por B, ¿no? A por B, dos productos de los dos, va a ser 18 al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que es 18 por 18. Si fuera 18 aquí, esto, y 18 el otro, sería a 18 y 18, la suma sería 36. Y acá tiene que salir 45 la suma, ¿no? Entonces no es así. Entonces aquí voy a este 18 es también 9 por 2. Este 18 es 9 por 2. ¿Cierto? Porque acá hay 18. Ese 2 lo voy a multiplicar acá al 18. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 por 18, 36. ¿No? Entonces acá quedaría 36 por 9. Ahí sí cumple, chicos, mira. Ahí sí cumple. ¿Por qué? Porque esto prácticamente sería 36 más 9. ¿Cuánto es eso? 45, pues, ¿no? Ya. ¿Se entendió esa parte, chicos? ¿Se entendió? O lo otro es operarlo, ¿no? Pero yo creo que esta forma de desarrollar es mucho más rápida. Es mucho más rápido. Ya, a ver otra vez, ¿ya? Para que lo vean. Ya sabemos que la suma es 45, ya, vamos a ver ya. Y el producto es, ya sabemos, llegamos a que A más B es 45. Ya, y también supimos que el A por B era qué cosa, 18 al cuadrado. Y ese 18 al cuadrado no es más 18 por 18. Decía, el primer razonamiento que decía es, ¿qué pasa si él es 18 y él es 18? Entonces la suma sería 18 más 18. Y eso no es 45, es 36. Entonces sería erróneo eso, ¿no? Entonces lo que hice siguiente, pues, ¿qué pasa si ahora tomo que esto de aquí es 9 por 2, ¿cierto? Y ese 2 lo multiplico aquí. Entonces, prácticamente, ¿qué me sale? Me saldría 36, porque 2 por 18 es 36, ¿no? Por lo que me queda aquí, 9. ¿Está bien? El desdoblado es 18 y ese 2 que se desdobló lo multipliqué por 18. 2 por 18, 36 y acá quedó el 9. Y ahí sí cumple, mire. 36 el primero más 9 el segundo. Eso sí es 45. ¿No? Entonces los números son 36 y 9. ¿Qué nos pide? La diferencia. Entonces, ¿qué diríamos? 36 menos 9. ¿Cuánto es esa resta? 27, si no me equivoco, ¿no? 27.
Ya chicos, entonces esa resta sería 27. Sería esa forma más rápida que estar operando, ¿no? Forma más razonada, más violenta. Ya a ver. 5. La edad de 4 hermanitos. 4 hermanitos. Son proporcionales a 2. Eso proporcionales, fíjate chicos, hemos dicho también. Ayer la edad del menor, sí, el promedio total de edades es 21. Ya, borremos también porque esto, como se está grabando, se va a ver. Se va a ver. Entonces, hemos visto que cuando nos dicen proporcionales, ¿qué se hacía? Se hacía de esta siguiente forma, ¿no? ¿Se acuerdan de proporciones? Y vamos a decir, son 4 hermanitos. Entonces voy a poner hermanito 1, hermanito 2, hermanito 3, hermanito 4, porque son 4 hermanitos. Cuando decía son proporcionales, ¿qué se decía? Se dividía entre esa proporción, ¿se acuerdan? Se dividía entre esa proporción y se igualaba a una constante. Se puede dar una constante K. Ya, ¿a qué proporción están? Dice a 2, a 3, a 4 y a 5, ¿no? Es decir, que el hermanito A sub 1 tiene como 2 por K. El hermanito A sub 2 tiene 3 por K. El hermanito 3 tiene 4 por K. Y el hermanito 4 tiene 5 por K. Esas serían sus edades, ¿no? Entonces, dice que, pero el promedio total es 21. Ya, entonces yo sé que K, para casito ya, vamos a nombrarlo. Allá, profe. Entonces, A sub 1 es igual a 2 por K. A sub 2 es igual a 3 por K. A sub 3 es 4 por K. Y A sub 4 es 5 por K. ¿No? 2, 3, 4, 5 ya. Y estos ya son sus edades, ¿no? Sus edades. Entonces, ¿qué digo? Saco el promedio de estas edades, pues, ¿no? ¿Cómo hay el promedio? Ah, profe, el promedio fácil. Lo divido en la cantidad de datos que me dan. ¿Cuántos datos estamos dándonos? 4 datos, profe. Entonces acá tiene que ir suma, profe, la suma de esos datos. Ya. El primer dato que es 2K. El segundo dato es 3K. Y el tercer dato es 4K. El cuarto dato es 5K. Ese es el promedio, profe. Pero, profe, fíjate, ya nos dan el promedio. ¿Qué dice? Ese promedio es 21, ¿no? 21, acá en el 5 estamos. Ese promedio de estas edades dice que es, profe, 21. 21 dice el profe. Ese promedio es 21, ¿no? Entonces aquí ya operaríamos, chicos, operaríamos. A ver, con negrito. Operaríamos, a ver, 2K más 3K más 4K son 2, ¿no? 2 más 3 sería 5K. 5K más 4K, 9K. 9K más 5, 14K, profe. 14 veces K. Igual, estás dividiendo, pasaría a multiplicar. Sería 4 por 21. Entonces, ¿eso cuánto sería? 84. ¿Está bien? 84. Ya, pues ahí divide nomás o sacas lo que tiene, ¿no? Aquí arriba queda 84 y abajo va 14. ¿Y ahí qué dirías? Ah, profe, ¿qué es lo que tiene? Ah, profe, tiene mitad, al ojo, al ojo. Tiene mitad sería 7. Tiene mitad sería 20, no, 42, ¿no? Y esto tiene séptima, ¿no? Séptima 1, séptima de 42, 6. 6 por 7, 42. Entonces solamente me queda arriba el 6, ¿no? Ah, entonces, ¿qué sería? K es 6. Si no me creen, ustedes divídenlo a 84 entre 14. K vale 6. Entonces yo puedo saber cuántos son sus edades de cada uno, ¿no? Sus edades de cada uno. Es decir, profe, la edad del primero sería 2 por 6, porque K vale 6, ¿no? 2 por 6, 12 años tiene, profe, el primero. El segundo tiene 3 por K. K vale 6, 3 por 6, 18 años tiene el segundo, profe. El tercero tendría 4 por K. Y K vale 6, sería 24 años tiene, profe. Y el último sería 6 por 5, ¿no? 30 añitos tiene.
¿Qué nos pide? Pide, sí, a ver, la edad es hallar la edad del menor. ¿Quién es el menor? El menor es el pues, el más chiquitín, 12 añitos. El menor tiene 12 añitos, profe. Ya está. Ahí te pueden pedir lo que sea, ¿no? El mayor, el intermedio, ¿no? Ya está toditas las edades. 12 añitos tiene el 5, ¿no? Listo, chicos. Sigamos porque probablemente falta un minuto. Nos volvemos a conectar. ¿Qué opinan? Ya ve. La número 6. El promedio armónico, y ya sabes cómo se llama el armónico, de dos números. ¿Cuáles dos números? Es la forma resumida, es 1. Y el promedio aritmético es 25. ¿Cuál es el promedio geométrico? Es explicarla. Como es para dos datos, aplicamos la formulita, ¿no? Que es, cuando nos dan que el promedio aritmético multiplicado por el armónico era igual al geométrico, pero al cuadrado, ¿no? Y ahí nada más copiemos, pero ahí dice que el armónico es 1, supongo, ¿no? Ojalá que haya salido en la copia. Si no ha salido en la copia, no va a salir. Dice que acá es 1, ya. Y después dice el promedio aritmético es 25. 25 es igual al geométrico, es lo que nos piden. Este es el cuadrado. Como está el cuadrado, pasaría como raíz. Entonces acá sería raíz cuadrada, ¿no? De promedio. Ya, entonces aquí decía que pasaba como exponente, el exponente como raíz, ¿no? Entonces sería raíz cuadrada de cosa de 25 por 1. 25 por 1 es 25. Y raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Entonces la media geométrica es 5. Creo que eso estaba fácil. En el número 6 me sale 5 la geométrica. 5. La 7 dice, el promedio aritmético de 5 números es 12, si uno de ellos es 20. ¿Cuál es el promedio aritmético de los otros 4? Ya, fácil, ¿no? Ya, como está grabado, la parte de aquí ya lo puedo borrar. Ya ustedes lo copian. Chicos, por si acaso estarán copiando, ¿no? Porque va a haber nota de cuaderno, por si acaso. Y si no han copiado, tienen todos los videos porque pueden copiar. Ya, entonces la número 7 nos dice el promedio aritmético de 5 números es 12. Si uno de ellos es 20, ¿cuál es el promedio aritmético de 2, 4? Fácil, bueno, sencillo. A ver, ¿cómo hallamos el promedio aritmético de 5 números? Allá, yo no tengo los números, entonces voy a asumirlo. Este es mi primer número, este es mi segundo número, este es mi tercer número, este es mi cuarto número. Y por ahí sí hay un dato, ¿no? Porque dice, uno de ellos es 20. Ya, entonces el quinto será 20. ¿Entre cuántos se hace si son 5 números? Entre 5, ¿no? Ese promedio, ese dice es 12. ¿No? El promedio aritmético de 5 números es 12. Allá, 12 es el promedio. Y ya, este que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? Pasaría a multiplicar, sería 12 por 5. ¿Cuánto es eso? No es 60, ¿cierto? Entonces acá me queda la suma del primer número, el segundo número, el tercer número, el cuarto número, más 20. Pero este más 20, que está con más, pasaría a restar. Es decir, tendría la suma de los 4 restantes, ¿no? ¿Cuánto sería eso? 40, por 40. Entonces acá ya tengo la suma de los 4 que no conozco. Y de esos 4 que no conozco, ¿qué me pide? De esos 4 que no conozco me pide su promedio. ¿Y cómo hallamos el promedio, chicos, de 4 números? Profe, si son 4 números, se halla entre 4, profe. Entre 4. Entonces esto también entre 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? Esto, profe, es el promedio de los 4 números. Esto de aquí lo resumiría que es el promedio aritmético de los 4 números. ¿Cuánto sería? 40 entre 4, ¿no?
10. Es decir, el promedio de esos 4 restantes es 10. Sencillo, ¿no? Sencillo. Entonces el promedio aritmético de esos 4 restantes es 10. Es 10. ¿De chicos? Es 10. Número 8. 8 dice, el promedio aritmético de 5 números es 85. Si consideramos un sexto número, el promedio aumenta en 15. ¿Cuál es ese sexto número? Ah, igualito que el anterior, ¿no? Ya, otra vez. Acá abajo creo, ¿no? Ya, voy a borrar ya. Estoy aquí. Borremos. Borremos porque está en video y si está en video lo pueden copiar. Lo ponen pause, copian, pues, ¿no? O la clásica pantallazo, profe, lo capturo y copio. Ya, entonces, en la número 8 dice, el promedio aritmético de 5 números es 85. Entonces, ya no conozco esos primeros 5 números. 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Yo quiero leer el promedio, entonces lo sumo los 5 números. Y cuando son 5 se divide entre 5, ¿no? Eso dice es igual a ¿cuánto? A 85. Ese es el promedio, 85. Ahí, el promedio aritmético de 5 números es 85. Ya. Ahora dice, si consideramos, o sea, le agregamos un sexto número, el promedio aumenta en 15. Ya. Entonces acá, chicos, ¿cuánto sería la suma? Si quiero la suma, esto sería, que está dividido, pues sería multiplicar, ¿no? A sub 1, más a sub 2, más a sub 3, más a sub 4, más a sub 5, sería igual al producto de 85 por 5. 5 por 5, 25. Van 2. 5 por 8, 40, más 2, 42. Es decir, la suma de los 5 números es 425. Dice, ay, con otro colorcito ya, para que se vea. Ya. Dice, el problema dice, si agrego un sexto número, voy a agregar un sexto número, dice, a sub 6. Ya, a sub 6. Ahí dice que va a aumentar el promedio, ¿no? ¿Cómo calculo el promedio? Entre 6. Entre 6. Pero aquí, este promedio, espérate. Necesito esto, ¿no? Ya, ahí en ese caso dice que ese promedio por acá ya, por aquí. En ese caso, el promedio inicial era 85, ¿no? En ese caso dice aumenta en 15. Si era 85 más 15, ¿cuánto es ese promedio de los 6 números? Ya, pero mejor voy a hacerlo por abajito porque van a confundirse después. Ya. Ya tengo ya la suma, ¿no? Entonces, si yo agregase un cuarto número, ya. Si yo agregase un sexto número, ¿qué va a ser? Si yo quiero hallar el promedio de esos 6 números, ¿qué va a ser? 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Y ahí estoy agregándole un sexto número, ¿no? Ahí como hallo el promedio entre 6, ¿cierto? Entre 6, pues ya no son 5 números, sino 6. Ahí dice, sale que este promedio aumenta en 15, es decir, ya no es, el promedio de 5 era 85, ahora en 15 sería 100, ¿no? 100 sería, si se agrega en 15. El anterior que era 85 aumentó en 15. Entonces sería 100 ese promedio. Ya. Si ese es 100, ¿qué diríamos? A ver, el que está dividiendo pues sería multiplicar. Entonces la suma, ¿cuánto es? 600, ¿no? 600 sería la suma de A más 1, A más 2, A más 3, A más 4,
A más 5 más el A más 6, el extra. Ya, pues chicos, fácil, ya, pues ¿qué nos pide? ¿Cuál es ese sexto número? O sea, prácticamente lo de verde, la sub 6 es lo que me pide. Y yo puedo decir, profe, pero esto ya lo tengo, pues, esto de aquí ya lo tengo, ¿no? ¿Cuánto es la suma de A sub 1 a A sub 5? Acá está, pues. Aquí está. Es 425. Ah, es 425. Y A sub 6 sumado es 600. ¿Cierto? Y ahí sale, pues, ¿no? El A sub 6. El A sub 6. El que agregué. ¿Cuánto sería eso? Esto sería igual a 600 menos 425. 600 menos 425. ¿Cuánto es eso, chicos? A ver, Jordan, que tú paras siempre alerta en la suma y la resta. A sub 6 sería igual a ver, aquí 5 sería como 10, acá quedaría 5, acá quedaría como 9, menos 2 sería 7, ¿no? 7. Y aquí sería 5 menos Profe, ¿me 4. llamaste? ¿A cuánto es esa pesta? Estaba diciendo. 175, ¿no? 175. Entonces, ese sería el valor del cuarto o del sexto que se agrega, ¿no? Entonces, el sexto número que se agregó es 107.5. Ya, chicos, esa es la forma. Ya, esa es la forma. A ver, la 16 dice que es lo que se aplica cotidianamente. Cotidianamente. ¿Será tranca? ¿Será fácil? ¿Será difícil? Veamos ya. Ya, otra vez. Como esto está grabándose, yo puedo borrarlo porque lo van a ver y lo van a copiar. Ya. Número 16. Número 16. Estamos en la 8. ¿Cómo se pasó a la 16? Ah, esto creo que es para acá, ¿no? Ah, acá está el 9. Ah, ya, ya, ya. Ya. Número 9, entonces. Si a 5 números se le agrega los números 20 y 30, se observa que el promedio aritmético disminuye en 6 unidades. Allá el promedio de esos 5 números. Si a 5 números se le agrega, allá. Cuando tienes los 5 números, vamos a ponerlos como los anteriores casos, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Tenemos 5 números. Ya, si a 5 números se le agrega los números 20 y 30, ahí dice, ahí yo le agrego 2 números. Dice, ¿no? El número 20 y el número 30. Ya, se observa que su promedio aritmético disminuye en 6. Ay, 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 ya. En este caso ha disminuido en 6. Ya, ayer el promedio de los 5 primeros. Ya, a ver, vamos a ver ya. En el caso primero, si yo quiero el promedio de los 5 primeros, eso no es más que la suma de los A sub 3, A sub 4, A sub 5, entre 5. Eso es, póngale X, ¿ya? Eso es X. Eso es X. Ya. Ese es el primer promedio de los 5 primeros. En el segundo caso, se agregó 20 y 30. Es decir, ¿cuántos son? Son 7. Ahí dice que ese promedio se disminuyó. Es decir, ya no es X, sino X menos 6. Por eso dice, disminuyó en 6 unidades. ¿No? Nos pide ya el promedio de los 5 primeros. Es prácticamente nos está pidiendo el valor de X. Pues, ¿cuánto es X? Ya, chicos, de aquí, ¿qué puedo deducir? El 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar y arriba, ¿qué me quedaría? Me quedaría 5X, ¿no? Que la suma de A
de A sub 1, 2, 3, 4, 5 es 5 veces X, ¿no? Acá me falta un A por si acaso, el A sub 4, porque tiene que haber 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Entonces, 5X es todo esto, pues, la suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué diríamos acá? Que todo eso es, lo reemplazaría, me falta el 20, me falta el 30, y el 7 que está dividiendo pasaría a multiplicar, sería 7 por X menos 6. Ahí sale, pues chicos, ahí sale. Propiedad distributiva, sería 7X menos 6 por 7, 42. Igual a qué cosa, acá la suma es 50, ¿cierto? Y acá sigue siendo 5X. Acá quedaría el 50. Este está con menos, pasaría con más. Acá queda el 7X. Y el acá está con más, pasaría con menos. Sería menos 5X. Los X a un costado, obviamente. Y la suma de estos dos es 92, ¿no? 92. Y la resta de estos dos, obviamente, sería 2X. ¿Cuánto sería el X? Sería la mitad de 92. 92 entre 2. ¿Cuánto sería eso? De 12 sería 6 y de 8 sería 4. 46, ¿cierto? Jordan, tú que eres texto en esto. X sería 46. Y X que era el promedio de los 5 primeros, ¿no? El promedio de los 5 primeros. El promedio de los 5 primeros sería entonces 46. Ya chicos, esa sería la forma. A ver, hacemos dos más y vamos a la tarea, ¿ya? A ver, salteándonos, ¿ya? Salteándonos. Vamos a hacer la 10 y la 12. Ya chicos, como para tener más nociones también. La 10 dice el promedio de edades de tres hermanos es... Oye, el promedio de 3 hermanos de Juan. O sea, no estamos contando con Juan, por si acaso, porque dicen los hermanos de Juan. Es 12. O sea, Juan todavía no está dentro del promedio. El promedio de edades de los 5 hermanos de María. Acá tampoco no está María, sino sus hermanos nada más. Es 10. ¿Cuál será el promedio de edad de todos ellos, incluido a Juan y María? Si las edades de estos dos últimos, o sea, Juan y María, suman 10 años. A ver, si las edades de estos dos últimos sumaran dentro de 10 años, 48. Ya está. Interesante. Ya, chicos. Entonces, se copió. Borramos. Ya está. Entonces, ¿qué decimos? Dos cosas, ¿no? Primero, los hermanos de Juan. ¿Cuántos son? 3 hermanitos. Entonces, hermanito de Juan. A ver, vamos a poner con otra letra. Hermanito de Juan 1 más hermanito de Juan 2 más hermanito de Juan 3, porque son 3 hermanitos. Su promedio, ¿cómo se halla? Entre el 3, ¿no? Porque son 3. Eso dice es 12 años. 12 años es su promedio de esos 3 hermanitos. Y yo puedo sacar la suma, ¿no? Sería 36. El que está dividiendo pasaría a multiplicar con 12, sería 36. Es decir, la suma de los 3 hermanitos de Juan es 36. Ya, hasta ahí estamos. Luego nos dice lo siguiente. El promedio de edades de los 5 hermanitos de María. Entonces acá tengo a ver María, hermanito 1, María, hermanito 2, María, hermanito 3, María, hermanito 4 y María, hermanito 5. ¿Cómo se saca de 5? Su promedio entre 5, ¿no? Ese promedio dice que es 10 años. Fíjense acá, 10 años. Si yo quiero saber la suma, entonces esto de acá pasaría a multiplicar nada más. Sería 5 por 10, 50, ¿no?
Es decir, profe, la suma de todos los 5 hermanitos, la edades de María, de sus hermanitos de María, es 50. Entonces ya tengo la suma de edades de los hermanitos de Juan, que es 36, y la suma de edades de los hermanitos de María, que es 50. Sigamos, dice, ¿cuál será el promedio? ¿Cuál será el promedio de todos ellos? Es decir, todos. De todos ellos, ¿cómo sería? Sería sumar hermanitos de Juan, hermanitos de Juan 2, Juan 3, más María 1, más María 2, y así, ¿no? María 3, María 4 y María 5. María 5. Y a esto todavía vamos a agregarle, ¿qué cosa? Vamos a agregarle a Juan y a Mary, a Juan y a María. Tenemos que agregarlo para que sean todos, ¿no? Por un lado ya tenemos la suma de estos, ¿no? Y también las tenemos la suma de esto. Nos faltaría la suma de la edad de Juan y María. ¿Ya? Entonces, sigamos para hallar las edades de Juan y María. Dice, ¿cuál será el promedio de edades de todos ellos, incluido Juan y María, si las edades de estos dos últimos, ¿de quién está hablando? De Juan y María, ¿no? O sea, de Juan y de María, sumarían dentro de 10 años, es decir, más 10 años, ¿no? 48. Entonces, lo que me estás diciendo es que actualmente esta es la edad de Juan, esta es la edad de María. Entonces, dentro de 10 años, ¿cuántos años va a tener Juan? Más 10 años, pues, ¿no? Juan tendría más 10 años, porque pasan los años para Juan. También tendría 10 años más también María, porque también pasarían los años para María. En ese caso, dice todo, suman 48. En ese caso, dentro de 10 años. Es decir, si yo quiero solamente a Juan y María, de la cual prácticamente es restarle 20 años, ¿no? 10 más 10. 10 más 10 es 20. Eso pasaría a restar, sería 48 menos 20. ¿Cuánto es eso? 28. Eso es lo que sumarían Juan y María. Juan y María sumarían 28. Y teniendo eso ya puedo calcular, chicos. Ya puedo calcular. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar el promedio de todos ellos, ¿qué tendría que hacer? Sumar todo y dividir en la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? Aquí hay 3, aquí hay 5, serían 8, más 9, 10 con Juan y María, ¿no? 10 datos hay, profe. Eso me tiene que salir. Ya está. Ah, ya, pero tengo esta suma. Tengo esta suma y tengo esta suma, ¿no? Juan es 36. Los hermanitos de Juan son 36. Los hermanitos de María son 50. Fíjense arriba. Son 50. ¿No? Aquí. Aquí. Y luego Juan y María, que sumaban ¿cuántos sus edades? 28. Todo sobre 10, ¿no? Ahí salía el promedio. Y asumemos, pues, ¿cuánto sería? 36 más 0 en unidades. Sería 6. 6 más 8 sería 15, ¿no? O 14. 14, ¿no? Ya, van uno. Van uno. Ya, entonces la parte de la tarea, como les decía, solamente voy a dar nociones, ya, nociones nada más, nociones. Porque ya hemos hecho bastante. Te confirmamos, sí. Ya, entonces aquí, vamos a ver. En la uno fácil, pues, porque ya sabemos cómo hallar el promedio armónico. El promedio armónico para dos números era de la forma de 2 veces A por B sobre A más B. Y obviamente A debe ser 2 y B debe ser 2. Entonces multiplicas y divides entre la suma y ahí te sale, ¿no? Y en la número 2 pide hallar la media geométrica. Y la geométrica
para 3 números, porque acá es 3, 4 y 18, no es más que la raíz cúbica, ¿no? Raíz cúbica del producto de esos, de 3, de 4 y de 18. Ya eso ustedes lo pueden calcular. Esto más o menos noción sería así, ¿no? Raíz cúbica de acá, esto es 2 al cuadrado, ya. Y 18 es 2 por 9, ya. Y aquí en 2 quedaría 2 al cubo, ¿no? Al cubo. Y este 9 es 3 al cuadrado. Por este 3, ¿qué me quedaría? 3 al cubo, ¿no? Y aquí 2 al cubo. Y aquí raíz cúbica, pues, ¿no? Ya ustedes ya se ingenian, pueden hacerlo de diferentes formas, nulas, alumnas, y ahí queda también. Ya, a ver, la número 3, ¿qué nota se obtuvo de 4 números? De 4 exámenes, y los 3 anteriores se obtuvo una nota de 14. Ya. ¿Qué nota se obtuvo en 4 exámenes? Hay 4 exámenes, ¿ya? Sí, en los 3 anteriores a los 4 exámenes se obtuvo nota 12, o sea, las primeras notas fueron 14, 10 y 18. Ya, esas son las primeras notas. Luego vienen 4 notas más. 4 notas más, aquí hay 4 notas más. Sino un cuarto examen. Examen cuarto. Si en los anteriores obtuvo esta nota respectivamente y su promedio final fue 15. Y para hallar el promedio es entre la cantidad de datos, ¿no? Que en este caso es 4 datos. Y ahí sale, pues chicos, esta operación nada más. 10 más 14 más 10 más 18. Eso lo sumas, esto de acá va a salir a multiplicar, acá va a salir 60. Acá quedaría x4 que quieres, eso es lo que quieres. Y aquí está la suma, sería 14 más 10, sería 24, 24 más 18. Quedaría 52, ¿no? Y este pasa a restar, ya está, pues ahí nomás ya sale. Ya. Siguiente. Es 105. Si consideramos un sexto número, eso facilito como el anterior, ¿no? Y acá tienes los 5 datos. 5 datos, a sub 1, así, 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 hasta a sub 5. Eso sumado. O primeros, ¿no? Este de acá, este promedio. Es decir, de a sub 1 más a sub 2 y así, así, hasta a sub 5. Y lo que quieres también está participando aquí, el a sub 6. Y como son 6 datos, sería entre 6, ¿no? Eso multiplica aquí, sería 130 por 6. ¿Cuánto sería la multiplicación de 130 por 6? Sería 0. 3 por 6, 18. Así, así, hasta sub 5. Más lo que quieres, más el a sub 6. Pero este dato ya lo tienes. Y acá está. Este dato lo tienes. Eso es 105 por 5. 105 por 5 más a sub 6. Y ahí despejas a sub 6, pues. Esto es igual a 780. Despejas a sub 6, que sería 780 menos el producto de esto, que es 105.
varias propiedades, no para dos números nada más. El promedio geométrico es 12, el armónico es 4 y el aritmético. Ah, eso es fácil, pues tienes que aplicar nada más esto, ¿no? Que el promedio aritmético multiplicado por el armónico es igual al geométrico, pero al cuadrado, ¿no? Eso tienes que aplicar. Tenemos el armónico, sí, es 4. Tenemos el aritmético, es lo que nos pide, es la incógnita. Y tenemos el geométrico, que es 12 al cuadrado, ¿no? Entonces ahí nada más operas eso, pues chicos. Operas, es decir, prácticamente 144 entre 4, lo que va a salirte el promedio aritmético. ¿Ya? Operas y ya está. La número 6, allá el promedio geométrico de 4, 8, 16 y un 32avo. Ya, pues es geométrico, tiene que ser el raíz, ¿no? Geométrico. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4. Entonces raíz cuarta. ¿De qué cosa? Del producto de todos, ¿no? De 4 por 8 por 16 por un 32avo. Era el promedio geométrico, ya está, ¿no? El promedio armónico de dos números es 8. Si uno de los números es 12, ¿cuál es el otro? Ya, pero el promedio armónico, cuando son dos números, ¿cómo se halla? Promedio armónico. Ocho por 12 sobre 7. ¿Cuál es el otro? Ahí está, la media aritmética de los números. A ver, ya eso lo pueden hacer. Háganse hasta las 10, chicos.